El hecho de que la prensa norteamericana compare al presidente Russell M. Nelson con un Moisés con traje de negocios no es casualidad. Su esposa Wendy lo confirma. Mi nombre es Carlos Méndez y bienvenidos al Preludio. La obra más importante del mundo se está llevando a cabo ahora mismo como preludio esencial de la segunda venida del Señor. Sean todos bienvenidos a un nuevo video de este canal que lleva por título El Preludio, haciendo alusión al preludio a la segunda venida de Jesucristo. Estoy agradecido por todos los comentarios y por todas sus preguntas. Sé que algunas las respondo a medias porque siempre las tomo en cuenta para futuros videos y análisis individuales. Recordarán que todo lo que presento aquí, siempre he hecho énfasis, no es doctrina oficial de la iglesia, simplemente es parte de mis estudios personales que he deseado compartir con ustedes. El día de hoy, como el título lo dice, Moisés en traje de negocios, vamos a hacer alusión al presidente Russell M. Nelson, como lo vieron en la portada de este video. Pero este título no viene de una noticia oficial o algún líder de la iglesia lo dijo. ¿Quién lo dijo? Vamos a ver. Bien, para aquellas personas que no pertenecen o no forman parte de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, que va esta primera lámina. Y esto es básicamente una nota de prensa en donde la Iglesia, de manera informativa, explicativa, eh, nos dice que es un profeta del Señor en la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Así que, amigos que no forman parte de nuestra iglesia ni comparten nuestra doctrina, el día de hoy quiero compartir cómo nosotros vemos a el líder, en este caso Russell M. Nelson, como profeta, vidente y revelador. ¿Y qué es un profeta para nosotros? Bueno, dice esta nota de prensa del 26 de marzo del 2019. Para los millones de santos de los últimos días alrededor del mundo, el profeta es la persona llamada por Dios para hablar en su nombre. En calidad de mensajero de Dios, el profeta recibe mandamientos, profecías y revelaciones de él. La responsabilidad del profeta consiste en hacer conocer a la humanidad la voluntad y la verdadera naturaleza de Dios. El profeta denuncia el pecado y predice sus consecuencias. Es predicador de rectitud. En algunas ocasiones puede recibir inspiración para predecir el futuro en beneficio del ser humano. No obstante, su responsabilidad primordial es la de dar testimonio de Cristo. Y aquí, en esta última frase, dar testimonio de Cristo, me quiero enfocar un poco porque más allá de lo que usted pueda compartir o no con nuestra doctrina, si usted es evangélico, si usted es testigo de Jehová, si usted es adventista del séptimo día, si usted es agnóstico, bautista, cualquier denominación que usted practique, es posible que ya los líderes de su iglesia ya se hayan reunido, sentado y dado testimonio de Cristo junto al presidente y profeta de nuestra iglesia, que es el presidente Russell M. Nelson. Ahora, el profeta Russell M. Nelson, en comparación o a diferencia de nosotros como miembros de la iglesia, recibe, como dice ahí, mandamientos, profecías y revelaciones para todo el mundo, no solamente para los miembros de nuestra iglesia. Entonces, más allá de las diferencias que nosotros podamos tener doctrinalmente hablando, déjeme decirle que si usted defiende el nombre de Cristo, entonces es bienvenido a este canal y con los brazos abiertos vamos a recibirle porque esa es la finalidad de nosotros como miembros de la Iglesia de Jesucristo. Lleva su nombre en el título de su iglesia. Así que más allá de las diferencias que podamos tener, entienda que quizás sus líderes ya se han sentado a compartir testimonios y experiencias junto al profeta y a otros líderes de nuestra iglesia. Así que, mis amigos, esto es en resumen lo que nosotros creemos que es un profeta en la actualidad. Bien, ¿qué tiene que ver Moisés con todo esto? Porque el nombre de Moisés también está incluido en esta comparación, ¿no?
de Moisés con traje de negocios. Bien, Moisés dice en Éxodo 3 y 4, podemos leer brevemente que apacentando Moisés las ovejas de su suegro Jetro, se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Interesante, hablando un poco del contexto de Moisés, es que Moisés se encontraba haciendo trabajos humildes, apacentando las ovejas. Eh, a pesar de lo que él vivió, de la familia en donde creció, en este momento se encontraba haciendo cosas sencillas, más allá de lo que nosotros podamos identificar que en la actualidad un profeta es alguien que tiene mucho renombre, fama, poder, influencia. Más allá de eso, lo que yo rescato de este versículo de Moisés es que se encontraba haciendo cosas sencillas. Bien, sigue diciendo, Jehová del Antiguo Testamento le habla a Moisés, le dice, te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, a los hijos de Israel. Yo estaré contigo, le promete. Yo estaré en tu boca y te enseñaré lo que has de decir. Entonces, aquí comenzamos a ver un paralelismo con respecto a lo que le acabo de mostrar de nuestra visión o lo que creemos con respecto al profeta Russell M. Nelson y lo que Jehová del Antiguo Testamento le prometió a Moisés a la hora de mandarles a que sacara al pueblo de Israel de Egipto. Dice, te enviaré. El mismo Jehová le está ya hablando a Moisés. Luego le dice, estaré contigo. Luego le dice, estaré en tu boca. Y después le dice, te enseñaré. Así que más allá, por eso quise colocar este versículo donde decía que estaba apacentando Moisés las ovejas, más allá de la posición quizás humilde y de las pocas destrezas en el habla y de cómo se sentía Moisés, que quizás no se veía como un líder, el Señor lo preparó, lo envió, estuvo con él y estuvo en cada palabra que pronunció Moisés. Así que aquí comenzamos a ver un paralelismo con respecto al presidente Russell M. Nelson. Bien, como les dije, el título de este video no viene de una publicación oficial de la iglesia, sino que viene de una noticia del CNN que dice, ¿por qué la iglesia mormona cambió su nombre? Se trata de una revelación, no de un cambio de imagen. Y esta es una publicación que se llevó a cabo eh, luego, ¿verdad?, del énfasis que hizo el presidente Nelson con respecto al nombre de la iglesia. Entonces, vamos a comenzar a ver una serie de citas de periodistas en donde hablan de por qué ellos piensan o cómo ellos ven a Moisés y este paralelismo con el presidente Russell M. Nelson. Bien, y ahora, una noticia oficial de la iglesia haciendo alusión a esa noticia de CNN, dice, CNN describe la forma en que el presidente Russell M. Nelson recibe revelación. Es un Moisés en traje, haciendo alusión al título del video. Bien, aquí podemos ver al editor de religión de CNN, quien se llama Daniel Burke. Este periodista dijo, cuando llegan los mensajes durante la noche, Russell M. Nelson alcanza su pluma iluminada y toma el dictado del Señor. Está bien, querida, está sucediendo, le dice el presidente a su esposa Wendy Nelson. Esto es evidente que este periodista, este editor de CNN, no escribe esto de la nada. Él tiene que estar recibiendo una información o una entrevista, ¿verdad? Por parte de la esposa del presidente Nelson o de alguien más cercano o del mismo profeta, pero el mismo periodista está relatando y escribiendo esto. Y esto fue el 24 de marzo del 2019, o sea que ya han pasado algunos años. Pero vamos a ver cómo eso se sigue ocurriendo en la actualidad. Sigue diciendo este periodista, este editor, me quedo callada y de pronto él está sentado a un lado de la cama escribiendo, dijo Wendy, en una entrevista para la iglesia. Entonces ya aquí nos dice, era la hermana Wendy, la esposa del profeta, quien estaba brindando esta entrevista.
A veces el espíritu invita a la esposa del profeta a salir de la cama aunque ella quisiera seguir durmiendo, escribe Burr. Sigue diciendo, una de esas mañanas Wendy Nelson contó a los líderes de la iglesia que su esposo salió del dormitorio agitando un cuadro amarillo. Wendy, no vas a creer lo que ha estado sucediendo durante 2 horas, recordó que le dijo Russell Nelson. El Señor me ha dado instrucciones detalladas sobre el proceso que debo seguir. Los mensajes nocturnos de Nelson han aumentado exponencialmente, dijo su esposa, desde el año pasado. Entonces, hermanos, aquí podemos rescatar varias cosas interesantes. Sin embargo, luego del fallecimiento del presidente Thomas S. Monson, quien era profeta hasta el 2018, el presidente Nelson, esta noticia del 2019, dice la hermana Wendy, los mensajes han aumentado exponencialmente desde el año pasado, es decir, desde el año 2018, cuando después del fallecimiento del presidente Thomas S. Monson, él en sucesión y como apóstol más antiguo, recibe el llamado a ser profeta, vidente y revelador. Ahora, aquí hay algo interesante, como, hermanos, no impresiones de instante, de segundos, de minutos, algo que pueda ser eh, momentáneo para quizás muchos de nosotros. El presidente Nelson dijo en una de esas experiencias que tuvo la hermana Wendy, no vas a creer lo que ha estado sucediendo durante 2 horas. De ahí, hermanos, lo sorprendente. ¿Y por qué es sorprendente? Porque, miren, quizás esto haya ocurrido en el pasado con todos los profetas, los 16 profetas anteriores de esta última dispensación, luego de José Smith. Sin embargo, ahorita con la tecnología, con la apertura de la iglesia a medios de comunicación como CNN, a contar abiertamente estas cosas que antes no ocurrían, hermano. Esto antes yo no lo veía, como abiertamente se hablaba de estas cosas, del proceso de revelación del profeta. Levantarse en la noche, recibir dictados por 2 horas, de impresiones, instrucciones detalladas, dice la entrevista a la hermana Wendy. Entonces, esto, hermanos, pónganse a pensar, ¿por qué el Señor quiere que nosotros sepamos esto en la actualidad? ¿Por qué? Analicen eso un poco, pero mientras tanto vamos a seguir desarrollando la respuesta a través de las siguientes láminas. Sigue diciendo el editor, más que ningún otro presidente en la memoria reciente, señala Burke, habla abiertamente y con frecuencia sobre sus comunicaciones divinas, lo que les estoy diciendo. Una de ellas dada a conocer en octubre del 2018, cuando el profeta recordó a los miembros que el nombre de correcto es la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días y no mormones. El Señor me recordó la importancia del nombre que decretó para su iglesia, dijo entonces el presidente Nelson. Hermanos, entonces aquí se dice claramente a través de este editor cómo de manera abierta, en comparación con el resto de los presidentes, lo que yo les venía diciendo, se está dando a conocer estas cosas. Y amigos que no son miembros de nuestra iglesia, no somos mormones. Mormón es el nombre de una persona que escribió o que llevó a cabo un resumen que conocemos como el Libro de Mormón, como recordatorio de ese hombre que escribió o que llevó a cabo este resumen. Pero el nombre de la iglesia a la cual yo pertenezco y más de 17 millones de seres humanos en la tierra pertenecen es el nombre de la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días. Entonces, si hasta este momento usted nos recordaba como mormones, desde el 2018 ya esto, el énfasis ha cambiado para que demos a conocer el nombre correcto de la iglesia. Bien, el presidente Russell M. Nelson, haciendo alusión a este cambio o a este énfasis del nombre de la iglesia, en el 2018 dijo, hoy me siento obligado a analizar con ustedes una cuestión de gran importancia. Hace unas semanas publiqué una declaración concerniente a corregir el rumbo sobre el nombre de la iglesia. Fíjense en esa palabra,
corregir. Interesante cómo el profeta número 17 tiene que corregir algo que se ha venido haciendo durante casi 200 años de la restauración de la iglesia. Entonces, lo que está llevando a cabo el presidente Nelson no es común, de hecho. Está llevando a cambios drásticos y correcciones drásticas, dice el presidente Nelson en este mensaje de conferencia general. Ya este mensaje de conferencia general, mis amigos. Lo hice porque el Señor inspiró en mi mente la importancia del nombre que Él ha decretado para su iglesia, a saber, la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días. El Señor inspiró la mente del presidente Russell M. Nelson. Bien, la encargada de asuntos religiosos de la Universidad de Virginia, Kathleen Flake, dijo en su momento, en 2019, no hay duda, este es Moisés con traje de negocios, que es el título de este video. Dijo Flake sobre la presidencia mormona. Alguien que puede liderar a la gente, escribir las escrituras y hablar con Dios. Algo interesante y muy especial que me causa leer esto de alguien que no es miembro de la iglesia es el reconocimiento de que entienden algunas sociedades, organizaciones, personalidades que no son miembros de la iglesia, que el presidente Nelson puede hablar con Dios. Bien, yo he leído en algunas presentaciones algunas palabras de esta periodista, que es la hermana Sarah Jane Weaver. Es miembro de la iglesia y pertenece al Church News. En esta publicación del 25 de enero del 2022, le hace una pregunta en una entrevista a la hermana Wendy. Y miren lo interesante de su pregunta. Primero hace un contexto y luego lanza la pregunta. La hermana Sara le dice, son tiempos difíciles, sin duda son el final de los últimos tiempos. Comienza así esta periodista. Y además de hacer todas las cosas que hacen los profetas, también han sido llamados por el Señor a hacer algunas cosas muy difíciles. Estoy segura de que en los últimos 4 años, recuerden, esto fue en el año 2022, incluso probablemente antes de eso, desde el comienzo mismo de su matrimonio, ha visto al presidente Nelson luchar con cosas difíciles. Y aquí viene la pregunta a la hermana Wendy. ¿Qué ha observado en él durante estos tiempos de decisiones difíciles? Hermanos, y hasta este punto veníamos hablando de una perspectiva de algunos periodistas y algunos catedráticos de algunas universidades viendo al presidente Nelson como un Moisés con traje de negocio. Ahora vamos a escuchar a partir de este momento la compañera, la esposa del presidente Nelson hablando de lo que ella ha presenciado sobre el presidente Nelson desde que fue llamado como profeta. Ella dice, absolutamente. Desde el principio, por supuesto, ha estado luchando con decisiones difíciles. ¿Se imaginan lo que él y los demás hermanos, cuando habla de demás hermanos, yo hago alusión, o creo que está haciendo alusión al quórum de los 12 apóstoles? ¿Se imaginan lo que él y los demás hermanos han tenido que pasar para lograr estos más de 90 ajustes y correcciones que el Señor quería que sucedieran? Hasta el 2022, a través del presidente Nelson, el Señor había llevado a cabo más de 90 ajustes y correcciones. Es lo mismo que cambios. Y muchos hermanos dicen, no, no es un cambio, es un ajuste. Recordarán las palabras del Elder Wegner. Si usted no está dispuesto a aceptar los cambios, este no es su iglesia, porque esto es una iglesia de cambios. Y los cambios han sido desde el presidente Nelson constantes. Así que es interesante como hasta el 2022 habían ocurrido más de 90 cambios. Sigue diciendo la hermana Wendy. Así que él está luchando con decisiones difíciles todo el tiempo. Nunca sé cuáles son las decisiones hasta que todos los demás lo saben. Ya saben, la esposa es de hecho la última en enterarse, pero me encanta cuando el presidente Nelson dice, estoy de guardia con el Señor las 24 horas del día. Entonces, habla de un poco de su experiencia como quizás es la última, obviamente por
el aspecto sagrado del llamamiento del profeta, luego de que todos en consejo se llevan a cabo las decisiones. Ella dice que, muy jocosamente, que es la última en enterarse. Sin embargo, es interesante como el profeta le confiesa: estoy 24 horas al día en guardia con el Señor. Continúa diciendo la hermana Wendy: y luego me encanta cuando él hace, déjeme colocar esto en grande para que todos puedan seguir la lectura, hermano. Dice la hermana Wendy: y luego me encanta cuando él hace el trabajo necesario para recibir la instrucción del Señor sobre cualquier tema que sea. Pero me encanta cuando a veces dice: el Señor me mostró exactamente. Y esa frase me llamó la atención la primera vez que la usó, porque justo el día anterior había estado estudiando la vida y las enseñanzas del presidente Wilford Woodruff. Y el presidente Woodruff usó la misma frase. Dijo: el Señor me mostró exactamente. Ahora, nuevamente, no sé cuál era o es el problema cuando mi esposo lucha, ni cuando dice: el Señor me mostró exactamente. Pero el resto de la oración para mi esposo a veces es: el Señor me mostró exactamente cómo proceder. El Señor me mostró exactamente qué hacer o decir. El Señor me mostró exactamente lo que sucedería si se siguiera cierto curso de acción. Hermanos, en este punto hay algo que durante algunos años y algunos meses me han llamado la atención. Y es esta frase que menciona la hermana Wendy, que continuamente escucha del profeta: el Señor me mostró exactamente. El Señor le mostró exactamente al profeta lo que venía a finales del 2019 y luego 2020, 2021, con la pandemia y el confinamiento que hubo. El Señor se lo mostró. He recibido algunos comentarios que me dicen que no, que el Señor no nos advirtió a través del profeta de lo que venía. Yo voy a hacer un programa en su momento. Ya está listo el material, por cierto. Se va a dividir en dos partes y voy a hablar un poco sobre esto. Pero por el momento, quiero que recuerden esta frase: el Señor me mostró exactamente. Y recordarán en la serie del preludio a la segunda venida, donde hablo de Apocalipsis 8, donde hago mención en repetidas ocasiones de Amós 3:7. Y no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Eso me viene a la mente cuando la hermana Wendy menciona esta frase: el Señor me mostró exactamente. Bien, la hermana Wendy continúa diciendo: entonces repito, nunca sé lo que el Señor le ha ordenado que haga, pero me encanta oírle decir esas palabras. Y mi esposo responde muy rápidamente a las instrucciones del Señor. Por ejemplo, cuando las personas agradecen al presidente Nelson por un ajuste, una política o un procedimiento que acaba de bendecir enormemente sus vidas, él se vuelve hacia mí después de que se alejan y dice: solo estaba siguiendo las instrucciones del Señor. Sé cómo seguir instrucciones. Así que es interesante, hermanos, cómo estas cosas en la intimidad entre la hermana Wendy y el presidente Nelson han estado frente a nuestros ojos desde el 25 de enero del 2022, que es esta publicación del Church News. Así que es interesante cómo eh, comenzamos a conocer un lado que no sabíamos. Sabíamos que recibe revelación el profeta, pero no sabíamos de qué manera o hasta qué punto. En un video publicado por la iglesia que se llama Entrevista con la hermana Wendy Nelson en Chile, del 12 de noviembre del 2018, comenta lo siguiente. Hermanos, el link de este video yo lo voy a compartir en la descripción de este video que ustedes están viendo ahorita, para que ustedes puedan irse directamente y escuchar esta entrevista, porque dice cosas maravillosas. Lo que yo pude rescatar de esta entrevista es lo siguiente. La hermana Wendy dijo: lo he visto al presidente Nelson cambiar en los últimos 10 meses. Esto fue en el 2018, así que estaba reciente como profeta. Es como si hubiera sido desatado. Es finalmente libre de hacer aquello para lo cual vino a esta tierra. Esto es lo que yo noto. Esto es lo que él fue preordenado para ser el profeta de Dios sobre la tierra hoy día. Y cuando finalmente puedes hacer las cosas que dijiste que harías,
por supuesto que vas a ser feliz. Algo que me llama la atención es cómo la hermana Wendy tiene plena comprensión del llamamiento de su esposo. Hermanos, no es la primera vez, yo creo que voy a usar palabras de la hermana Wendy, y no es común, hermanos. Esto, lo que estamos viviendo desde el llamamiento del presidente Nelson, es algo completamente atípico. Y yo quiero que ustedes puedan analizar un poco conmigo. ¿Ustedes habían visto la esposa o alguna esposa de un profeta que ustedes hayan conocido desde Josemi hasta la época, que haya tenido tanta participación activa en conferencias, en seminarios, en charlas, en giras, en discursos, en donde hayamos podido tener acceso a sus palabras de tantas maneras? ¿Ustedes han visto un protagonismo eh, tanto del esposo de un profeta? A mi parecer, no lo he visto. Yo me bauticé en el año 96, es decir, estuve en parte del periodo del presidente Gordon B. Hinckley, luego de Thomas S. Monson y luego el presidente Nelson. Pero al menos la esposa del presidente Hinckley y de Thomas S. Monson, yo no las vi con este protagonismo y este énfasis, como lo menciona la hermana Wendy. Es como si hubiera sido desatado. Entonces habla de la preordenación de ser profeta en esta época. Así que, hermanos, déjenme saber si ustedes habían visto un protagonismo y palabras tan poderosas de la esposa de un profeta. Ella sigue diciendo, él está diciendo, ¿qué es en realidad necesario? Y si realmente estamos preparando la iglesia y el mundo para la segunda venida del Salvador. Él es sincero acerca de eso. No quiere que gastemos dinero, tiempo, energía en algo que no esté realmente enfocado en esto. Es muy sorprendente. Él solo reporta al Señor y actúa sin temor con ese foco. Hermanos, para las personas que a veces dicen, eh, falta mucho tiempo, creo que están haciendo muy alarmistas, otros profetas han hablado de estas cosas. Con esta cita he hecho muchos videos en donde he hablado del énfasis del presidente Nelson en la segunda venida. No solo en este canal, sino también en La Luz de la Restauración, que también es un canal en donde hago parte. Y hermanos, siempre lo he dicho, el profeta que ha cumplido una misión fundamental como preludio a la segunda venida es el presidente Russell M. Nelson. Y aquí, en esta cita que ustedes están viendo ahorita, se confirma. Dice que el presidente Nelson no quiere que los santos gastemos tiempo, dinero o energía en algo que no esté enfocado a preparar la iglesia y el mundo para la segunda venida. Hermanos, y la hermana Wendy dice, es muy sorprendente. Si es sorprendente para ella, se podrán imaginar cómo será para nosotros. Estamos viendo ante nuestros ojos al profeta del Señor que nos está preparando para la segunda venida. No estoy diciendo con esto que los demás no nos hayan preparado para este momento ni para lo que viene, pero el énfasis que ha tenido el presidente Russell M. Nelson ha sido único y sorprendente. Ahora, hay una pregunta que quiero analizar con ustedes porque es una pregunta que hace el presidente Nelson. ¿Quiere Dios realmente hablarles? Esa pregunta la hizo en abril del 2018, en uno de sus primeros mensajes cuando fue llamado profeta. ¿Quiere Dios realmente hablarles? Preguntó. Sí, respondió él con énfasis. Tan inútil le sería al hombre en extender su débil brazo para contener el río Missouri en su curso, como evitar que el Todopoderoso derrame conocimiento desde el cielo sobre la cabeza de los santos de los últimos días. Así que, hermanos, hablamos en la primera parte cómo Él recibe revelación para la iglesia y para el mundo. Él no es solamente un líder para la iglesia, Él es el profeta de Dios y el único hombre autorizado para hablar en su nombre para toda la humanidad. Lo que estamos viendo ahora es cómo el Señor
está dispuesto a hablar con nosotros y a hacernos saber muchas de las cosas o a confirmarnos muchas de las cosas de las que el Señor le ha dicho a su profeta. ¿Quiere Él hablarles y decirles confirmarles lo que Él ha dicho al profeta? La respuesta, hermanos, está ante sus ojos. Es sí. Sigue diciendo el presidente Nelson en conferencia general. Una de las cosas que el Espíritu ha grabado repetidamente en mi mente desde que recibí el nuevo llamamiento como presidente de la iglesia es cuán dispuesto está el Señor a revelar su disposición y voluntad. El privilegio de recibir revelación es uno de los dones más grandiosos que Dios da a sus hijos. Hermanos, el Espíritu, dice el presidente Nelson, ha grabado repetidamente en su mente cuán dispuesto está el Señor en revelar su disposición y voluntad. Hermanos, ¿cómo recibe usted revelación personal para usted y para su familia? ¿Cómo recibe revelación? A través de las escrituras, a través de impresiones, pensamientos, sentimientos, sueños. Es indispensable que nosotros comencemos a ejercitar ese don, el don de la revelación. Otra pregunta que yo quiero hoy analizar con ustedes en este video. ¿Qué debo hacer para discernir las palabras del Señor cuando habla o cuando el profeta habla? Esta pregunta me vino a la mente porque yo he sentido, hermanos, que últimamente cuando habla el profeta, ya yo he podido saber y tener conciencia de lo que está hablando es exactamente lo que el Señor quiere que yo escuche. Ahora, ¿cómo podemos hacer esto, hermanos? ¿Cómo podemos llevar a cabo este proceso para poder discernir lo que el profeta dice? Bueno, vamos a leer varias citas. En el 2018 el presidente dijo, los exhorto a que se esfuercen más allá de su capacidad espiritual actual para recibir revelación personal, porque el Señor ha prometido, si pides recibirás revelación tras revelación, conocimiento sobre conocimiento, a fin de que conozcas los misterios y las cosas apacibles, aquello que trae gozo, aquello que trae la vida eterna. Hermanos, fíjense en esta frase, que nos esforcemos más allá de la capacidad espiritual actual. Actual. Si usted hoy tiene cierta capacidad espiritual, esfuércese para ampliar esa capacidad espiritual para recibir revelación. Sigue diciendo el presidente Nelson, mis amados hermanos y hermanas, les suplico, fíjense en estas frases que he subrayado o que tienen una línea debajo. Les suplico que aumenten su capacidad espiritual para recibir revelación. Permitan que este domingo de Pascua de Resurrección sea un momento decisivo en su vida. Elijan hacer el trabajo espiritual que se necesita para disfrutar del don del Espíritu Santo y oír la voz del Espíritu con mayor frecuencia y claridad. Hermanos, discernir lo que el profeta o lo que el Señor nos está diciendo a través del profeta y los 12 apóstoles no va a ocurrir eh, sin ningún esfuerzo, sin ningún trabajo espiritual. Al contrario, nos habla el profeta de aumentar la capacidad. Luego nos habla del trabajo espiritual que se necesita para poder disfrutar del don del Espíritu Santo y oír con mayor frecuencia y claridad lo que nos están diciendo. Sigue diciendo en el 2019, ahora bien, como presidente de su iglesia, suplico a aquellos que se han distanciado de la iglesia y a quienes aún no han buscado realmente saber que la iglesia del Salvador ha sido restaurada, realicen el trabajo espiritual para averiguar por ustedes mismos. Y por favor, háganlo ahora, se está acabando el tiempo. Esta es una frase que ha calado mucho entre los santos, se está acabando el tiempo. Sin embargo, yo me quiero enfocar en que en esta cita el Señor, a través del profeta, le está hablando a dos grupos de personas. Primero dice, aquellos que se han distanciado de la iglesia. Mis amigos, si ustedes se han alejado de la iglesia, este mensaje es para ustedes. Y el segundo grupo de personas es
a quienes aún no han buscado realmente saber que la iglesia del Salvador ha sido restaurada. Si usted está en proceso de saber si esta iglesia es verdadera, si aún no se ha bautizado, si está escuchando a los misioneros o a las hermanas y está en ese proceso de saber, este mensaje es para usted. Y dentro de este grupo que no han buscado realmente saber si la iglesia es verdadera, están también aquellos miembros que han hecho convenio con el Señor, son miembros de la iglesia hace años, sin embargo, aún no saben si la iglesia es verdadera. Y eso ocurre, hermano, en nuestros barrios y estacas. Este mensaje también es para ustedes. ¿Cuál es el mensaje? Hagan el trabajo espiritual para averiguar por ustedes mismos, hermanos. Más allá de lo que los elders y las hermanas, de lo que su obispo, de lo que los hermanos y las hermanas ministrantes, de los que yo pueda compartir, de lo que todos podamos saber, usted mismo debe hacer el trabajo espiritual, debe averiguar si la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días es verdadera y si el presidente Russell M. Nelson es su profeta en la actualidad. ¿Y por qué esta súplica del profeta? Porque se está acabando el tiempo, hermano. No lo digo yo, lo dijo en abril del 2019 el Señor a través del profeta. Dijo en abril del 2020, también podemos escucharlo con mayor claridad si refinamos nuestra capacidad de reconocer los susurros del Espíritu Santo. Nunca ha sido más necesario que en este momento saber cómo el Espíritu Santo les habla. Vuelve a hacer un énfasis del momento. Nos había dicho que se está acabando el tiempo, luego nos dice, este es el momento para que nosotros refinemos nuestra capacidad para escuchar al Espíritu. Sigue diciendo en abril del 2020, recuerden, estábamos en casa viendo esta conferencia general. Reitero mi súplica de que hagan lo que sea necesario para elevar su capacidad espiritual para recibir revelación personal. Hermanos, nos vuelve a hacer un énfasis de elevar la capacidad espiritual. Sigue diciendo, ¿qué sucederá si escuchamos, prestamos atención y damos oído con mayor intención a lo que el Salvador ha dicho y lo que está diciendo ahora a través de su profeta? ¿Qué va a ocurrir, hermanos, si nosotros prestamos atención a lo que está diciendo el profeta? Miren lo que va a ocurrir. Dice el presidente Nelson, yo les prometo que serán bendecidos con poder adicional para lidiar con la tentación, las pruebas y la debilidad. Le prometo milagros en sus matrimonios, sus relaciones familiares y sus trabajos diarios. Y les prometo que se incrementará su capacidad para sentir gozo, aún se aumentan las turbulencias de sus vidas. Vuelve a hablar de incrementar la capacidad. Hermano, esto es una promesa tremenda, porque si yo quiero ser bendecido con fortaleza para resistir la tentación, las pruebas, la debilidad, fortalecer mi matrimonio, las relaciones familiares, es decir, con mis padres, con mis hermanos, con mis abuelos, con mis tíos, con mis hijos, incluso mejorar las relaciones en mi trabajo, hermanos, entonces yo tengo que escuchar las palabras del profeta y de los 12 apóstoles, de los hombres autorizados por el Señor. Si la mayor parte de la información que obtienen proviene de las redes sociales o de otros medios de comunicación, su capacidad para escuchar los susurros del Espíritu se verá disminuida. Si no están buscando al Señor a través de la oración y el estudio del Evangelio diario, quedan vulnerables a filosofías que puedan ser intrigantes, pero que no son ciertas. Incluso los santos que de otro modo serían fieles pueden ceder al ritmo constante de la banda de Babilonia. Hermanos, y para nadie no es un secreto que hay personas de la banda de Babilonia que también están haciendo canales de YouTube para tratar de destruir o intentar destruir a los santos, el nombre de la iglesia o todo lo que creemos. Y déjenme decirle algo, esta será y es la última dispensación del cumplimiento de los tiempos. Después de esta dispensación no viene más nada. Luego viene el Señor y luego vendrá su reinado milenario. Pero, ¿cuál es mi punto? La verdad
no se va a perder, hermano. Por más intentos que la banda de Babilonia lleven a cabo a través de las redes sociales, ténganlo por seguro que este evangelio, el reino de Dios sobre la tierra, la iglesia, el profeta, el quórum de los 12 apóstoles, sus ordenanzas, los templos, no van a caer. Por muy fuerte e intensa que sea la lucha, su reino va a prevalecer. Hermanos, nos sigue diciendo el presidente Nelson en octubre del 2023, los engaños del adversario no tienen fin. Por favor, estén preparados. No escuchen nunca el consejo de quienes no creen. Busquen guía en las voces de los que pueden confiar, en los profetas videntes y reveladores y en los susurros del Espíritu Santo que les mostrará todas las cosas que deben hacer. Por favor, esfuércese en lo espiritual para aumentar su capacidad para recibir revelación personal. Hermanos, hasta este punto, ¿cuántas veces el presidente ha dicho en todas las citas que les he leído o nos ha pedido que aumentemos la capacidad para recibir revelación espiritual o para recibir revelación personal? Hagan este ejercicio, vean la cantidad de súplicas que el presidente Nelson nos ha hecho. Hermanos, y aquí hay una advertencia. No escuchen nunca el consejo de quienes no creen. Si usted hoy está en ese proceso de saber si la iglesia es verdadera, si está investigando por su cuenta, si está estudiando, si está analizando, si la iglesia es verdadera, si el profeta Russell M. Nelson es un hombre llamado por Dios, escuchen el consejo en este momento. No escuchen a las personas que no creen. No vean videos de personas que hablan en contra de la iglesia, en contra de José Smith, en contra de cualquier doctrina oficial de la iglesia. ¿Por qué? Porque eso, hermanos, va poco a poco a sucumbir sus fundamentos espirituales. Y lo que el presidente Nelson está buscando con esta cita es que nosotros estemos preparados, como lo dice en las primeras dos líneas de este párrafo. Si pudieron hacer un ejercicio, y les invito a que puedan llevar a cabo este ejercicio de manera individual, las citas del presidente Nelson estaban en modo de exhortación, con estas palabras que dicen: los exhorto, les suplico, reitero mi súplica, dijo en una de ellas. Por favor, háganlo ahora, les prometo. Hermanos, el Señor, a través del profeta, nos está exhortando, suplicando, pidiendo por favor y prometiendo que todo va a estar bien, pero que escuchemos y aumentemos nuestra capacidad espiritual para aprender a discernir al Espíritu Santo y las voces del profeta. Pero hermanos, el Señor, ni el profeta, ni ninguna persona está autorizada para tratar de controlar y violentar nuestro albedrío. Somos nosotros los que tenemos que tomar esa decisión y somos nosotros los que tenemos que llevar a cabo este trabajo y esfuerzo espiritual. Por eso las palabras del presidente Nelson, como siempre ha sido a través de todos los profetas, de todos los apóstoles, de todos los líderes generales, siempre son en sentido de súplica, de exhortación, de promesa, nunca de imposición. Nada nos impide a nosotros hacer las cosas que, que hemos aprendido o que llevamos a cabo con conocimiento. Es decir, si nosotros aprendemos la ley o la palabra de sabiduría, si nosotros llevamos a cabo ordenanzas con el Señor, a veces es posible que nos digan: es que te están obligando a hacerlo. No nos están obligando a hacerlo. Nosotros hemos llegado a comprender esto por nosotros mismos. Y esa es la invitación que hace el presidente Nelson, que nosotros podamos llevar a cabo este trabajo espiritual. Para finalizar, quiero dejarlos con esta cita reciente del elder Ronald Raffman, que dice lo siguiente: sostener al profeta es una obra sagrada. No permanecemos sentados en silencio, sino que lo defendemos activamente. Seguimos su consejo, enseñamos sus palabras
y oramos por él. Hermanos, esa es la invitación que se nos hace o que se nos hizo en la última conferencia. No es solamente sostenerlo levantando nuestra mano derecha, es defenderlo activamente, seguir su consejo, enseñar sus palabras y orar por él. Coméntame qué te ha parecido el video en el día de hoy. Ha sido quizás uno de los videos más largos, pero creo que ameritaba poder compartirles en un solo video condensado toda esta información, porque cuando lo llevé a cabo me pareció maravilloso entender cómo el presidente Nelson ha sido para nosotros, los miembros de la iglesia, como el Moisés del Antiguo Testamento. De manera simbólica, véanlo como un paralelismo, pero la misión es la misma, guiarnos y prepararnos para ir a la tierra prometida o para encontrarnos con el Señor nuevamente. Si no te has suscrito, hazlo, te invito a que lo puedas hacer. Comparte este video si te gustó, déjame un comentario, qué te pareció, qué sentiste, qué impresiones vinieron a tu mente y nos vemos en un próximo video en este canal. Hasta luego y gracias por acompañarme.